Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy continuamos adorando al Señor por medio de escuchar a su palabra. La palabra de hoy viene de 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Si puede buscar ese pasaje en sus Biblias y puede seguirme mientras los leo. Voy a leer la palabra del Señor y después voy a orar por nosotros. Escuchen la palabra de Dios de 1 de Pedro, capítulo 3, del 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Oremos. Padre amado, gracias Señor una vez más por tu palabra. Te pido Señor que sea tu Espíritu Santo a través de mí, explicando y enseñando esta palabra, Señor. Abre el corazón y los oídos de tu pueblo para que puedan ser edificados en este momento, Señor. Y Padre, desde ya reconocemos, Señor, que no podemos obedecer nada en este pasaje en nuestras propias fuerzas. Entonces, desde ya te pido, Señor, que por tu Espíritu Santo, tú nos ayudes, Señor, a aplicar esta palabra y vivir a la luz de ella. Pedimos esto en el nombre del Señor. Amén. ¿Has alguna vez dicho o has escuchado a alguien decir, esto sí que es vida? Yo he escuchado a personas decir esto en persona y también lo he escuchado en películas y programas. Y lo encuentro chistoso porque muchas veces cuando las personas dicen esto, están haciendo algo que es completamente lo opuesto a la vida real. Están en una hamaca en la playa durante sus vacaciones. Ahora, yo supongo que hay personas que viven en la playa y eso es parte de su vida normal. Pero para muchos de nosotros eso no es normal. Y para ser justo, también yo he escuchado a personas decir esto mientras estaban haciendo cosas mucho más mundanas, como disfrutar una taza de café mientras estaban leyendo un buen libro, o mientras estaban sentados tranquilos viendo el amanecer o el atardecer. Quizás tú te has sentido de esa forma porque estabas mirando a tus hijos, a tus nietos jugar y estaban llenos de vida y alegría. Podríamos seguir. Hay tantas razones por las cuales nosotros podríamos decir, wow, esto sí que es vida. Pero yo creo que todos estaríamos de acuerdo con que para nosotros decir eso, las cosas tienen que ir muy bien. Es porque todo anda muy bien. Bueno, en nuestro pasaje hoy vemos varios comandos para cristianos en que el Señor les dice a ellos a través de Pedro, de que si ellos quieren amar la vida y si ellos quieren gozar de días felices, entonces tenemos que obedecer lo que vemos aquí. Y pronto vamos a ver que todo no tiene que ser perfecto, todo no tiene que andar completamente bien para nosotros poder amar la vida, para nosotros poder gozar de días felices. Después de varios comandos específicos con respecto a la autoridad, con algunos de ellos hacia personas específicas en la iglesia, como esclavos o esposos y esposas, Pedro vuelve a los comandos generales para todos los creyentes en nuestro texto de hoy. Vemos esto claramente en el versículo 8. Él escribe, finalmente, sed todos. Pedro no estaba dejando espacio aquí para ninguna persona pensar para quién él estaba dirigiendo estos comandos. Estos comandos son para cada creyente que iba a leer su carta e incluso para cada creyente que está vivo en el día de hoy. De hecho, Pedro comienza esta sección en el capítulo 2, versículo 11 al 12, con un comando general. Si ustedes se acuerdan, básicamente él estaba llamando a todos sus lectores a que se acuerden de su identidad como peregrinos y extranjeros en este mundo. Y que ellos
tienen que vivir sus vidas de una forma que mientras los que están mirando, los que están observando, ellos quizás en algún momento dado pueden llegar a la fe del Señor. Y que tienen que vivir su vida aún si están sufriendo. Tienen que vivir de una forma que agrada a Dios, aún en medio de la tribulación. Él los estaba animando a eso. Ese es el contexto de la carta hasta este momento. Entonces, ¿cuáles son las cosas que el Señor nos llama a hacer si queremos amar la vida y gozar de buenos días? Vamos a ver 3 en esta mañana. Primero, vamos a ver que los cristianos son llamados a amar la iglesia como su familia. Segundo, somos llamados a responder al mal con bendiciones. Y tercero, somos llamados a recordarnos que obedecer al Señor y bendecir a otros nos lleva a ser bendecidos nosotros mismos. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. Nosotros los cristianos somos llamados a amar a la iglesia como nuestra propia familia. Después de comenzar esta sección de comandos, aquí en el versículo 8, después que Pedro escribe finalmente sed todos, él aquí da 5 comandos rápido enseguida, solamente en el versículo 8. Y vean que estoy usando la palabra comando. No hay nada en este texto que sugiere que son sugerencias. No hay nada aquí que dice que esto es opcional. Pedro escribe claramente que debemos ser así. Tenemos tener estas características y virtudes. Entonces, ¿cuáles son esas características y virtudes? Pues vamos a ver los 5 que él menciona en el versículo 8. Primero, él dice que debemos ser de un mismo sentir. Una forma que podemos decir esto también es unidos en un mismo pensar. Ahora, esto no se refiere a que cada creyente tiene que estar de acuerdo con todos los demás y que tenemos que pensar en las mismas cosas todo el tiempo. No, nosotros, la iglesia, no somos un culto. No estamos pidiendo a nadie que dejen su personalidad, sus gustos y sus disgustos a la puerta. No, no es eso. Nosotros entendemos que venimos de diferentes culturas y que tenemos diferentes fuerzas y debilidades. Pero a pesar de nuestras diferencias de opiniones o talentos, el Señor a través de Pedro nos llama a tener un mismo sentir. Debemos demostrar unidad en nuestras creencias y en nuestra comprensión de ciertas cosas para así vivir en paz unos con otros, como hermanos y hermanas en la fe. Podemos tener diferencias de opiniones sobre el color de la alfombra o la cortina o la música que usamos en la cantata. Podemos ser miembros de la misma iglesia aún con esas diferencias. No debemos dividir sobre esas cosas. Y lamentablemente hay iglesias que han sufrido divisiones por cosas así. Pero hermanos, necesitamos ser unidos en pensamiento. Necesitamos tener un mismo sentir en cuanto a nuestra declaración de fe, o en cuanto a la Trinidad, o en cuanto a lo que es el Evangelio. Debemos estar de acuerdo en cuanto a los valores y características que entendemos que los cristianos deben tener, como ser honesto, como valorar toda vida desde el vientre hasta la vejez, o que debemos luchar por andar de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. El mundo jamás estará de acuerdo con nosotros en esas cosas. No pueden, no tienen el Espíritu de Dios. Pero nosotros que llamamos a Cristo Señor y quienes somos miembros de su iglesia, tenemos que ser unidos alrededor de lo que es esencial de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que tener un mismo sentir en esas cosas. Segundo, aquí vemos compasión, pero a mí me gusta mucho la nueva versión internacional. Aquí la nueva versión internacional dice que debemos compartir penas y alegrías. Y otras traducciones dicen simpatía. Pero en el griego, en lo original, la palabra que Pedro usó, lo que comunica es que debemos sentir lo que otros sienten. Debemos sentir su necesidad, sentir su gozo, sentir su dolor.
que debemos entrar en eso con ellos para así animarlos y para así ayudarlos a llevar esa carga. Ahora, esto no quiere decir que debemos esperar sentir exactamente lo que todos están sintiendo en cualquier situación. Incluso a veces lo peor que podemos decir a alguien que está sufriendo es, sé cómo te sientes. No, muchas veces no sabemos exactamente cómo la persona se siente. Pero como hermanos y hermanas en la fe, nuestros corazones deben ser conmovidos cuando nuestros hermanos están sufriendo, cuando están adoloridos. Cuando ellos están cargados, nuestro corazón debe sentirse cargado. Pedro aquí no nos está diciendo que simplemente tenemos que decir, lo siento por ti, y le damos una palmada en la espalda y así después seguimos sin haber sido afectados. No. El Señor nos está diciendo aquí a través de Pedro que debemos entrar en esa emoción con nuestro hermano y hermana. Entrar en su dolor o su sufrimiento para así ayudarlo, amarlo y así ayudarlo a llevar esa carga. Y de igual forma, cuando nuestro hermano o hermana están gozoso o alegre, nosotros debemos alegrarnos y gozarnos con ellos y para ellos. Después de compasión o de compartir penas y alegrías, Pedro después escribe que debemos amarnos fraternalmente. Somos mandados a amar y a sentir emoción genuina para nuestras hermanas y hermanos en la fe, como nosotros sentimos para nuestra propia familia. En Jesús, nosotros hemos recibido una familia en la fe. Y el Señor en su palabra nos dice que Él espera de nosotros que nos amemos como familia. Nosotros somos llamados a vivir de acuerdo a lo que somos como iglesia, como los que están unidos en Cristo. ¿Y qué somos? Somos hermanos y hermanas en la fe, familia. El cuarto, vemos aquí que debemos ser misericordiosos. Otra palabra buena aquí es la compasión o ser compasivos. Si la simpatía es sentir lo que otros sienten, esto aquí lo que quiere decir es que debemos sentir para los demás. Debemos demostrar compasión. No tanto entrar en su dolor, sino sentir para ellos. Un buen ejemplo de esto lo vemos en el cuento del buen samaritano. Un desconocido demostró compasión a un extraño y lo ayudó y proveyó por sus necesidades. Veló por su bien. ¿Por qué? Porque fue conmovido por compasión. Y esto va de la mano con la simpatía. Esto va de la mano con lo que vimos ahorita. Y en un momento dado, quiero demostrar que eso no es una coincidencia. ¿Cuál es lo último? El quinto que vemos aquí. El quinto es que debemos ser humildes. Eso quiere decir que debemos estimar a los demás mayores que a nosotros mismos. Me gusta mucho, como un pastor le dijo una vez, ser humilde no quiere decir que pensemos menos de nosotros mismos. No. De hecho, debemos tener claro en nuestras mentes quiénes somos en Cristo, que somos amados y valorados por el Señor, que Él nos ama porque fuimos hechos a su imagen y semejanza y que somos sus hijos por medio de la sangre de Jesucristo. Debemos entender eso y regocijarnos en eso. La humildad quiere decir que pensemos menos en nosotros mismos, no menos de nosotros, menos en nosotros. Y más en nuestros hermanos. Estimamos a nuestros hermanos mayores que a nosotros mismos. Y la humildad no era una virtud que se valoraba en la cultura en que Pedro y estos creyentes vivían. Era bien contracultural mandar a los creyentes a ser humildes. Y aún sigue siendo contracultural para nosotros en el día de hoy. Muchas personas a nuestros alrededores están enfocados en aumentar sus propias plataformas y quieren ser más reconocidos y quieren más seguidores en Twitter y quieren likes en Facebook. Pero nosotros, los cristianos, nosotros somos llamados a capacitar y ayudar a otros a crecer. Somos llamados a amar y a servir y a buscar el bien de los demás. No debemos estar buscando imponer nuestros deseos y nuestra voluntad sobre las personas, sino que debemos ser humildes, debemos escucharlos a ellos
y estar dispuesto a sacrificar nuestros propios gustos y deseos por amor a ellos. Ahora, quizás algunos de ustedes se dieron cuenta de que el primer comando y el último tienen que ver con la mente o con nuestra actitud. En el griego esto se ve aún más claramente. Uno no puede vivir en unidad, uno no puede estar en un mismo sentir con los demás si no es humilde, si no está dispuesto a poner las preferencias y las necesidades de los demás antes de los suyos. Cuando nosotros tenemos esta actitud, entonces podemos lograr la unidad y la paz. De igual forma, el segundo y la cuarta comando, ambos tienen que ver con las emociones y los sentimientos. Somos llamados a sentir con los demás, de entrar en ese dolor y gozo con ellos, pero también sentir para ellos, demostrar compasión, sentir por ellos. Pues mira, cuando miramos estos comandos, si trabajamos o si nos movemos desde los extremos hacia el medio, terminamos en el amor fraternal. Esto no es un accidente. Algunos teólogos piensan que aquí Pedro hizo lo que se llama un chiasm. Un chiasm es una herramienta literaria que se usa para el autor dirigir la atención del lector hacia lo que él entiende que es más importante en ese punto. Él repite ideas sin repetir palabras para así subrayar el punto que él quiere comunicar. Y aquí en este texto, el punto es que debemos amarnos como familia. Eso es el punto del versículo 8. Y ser un mismo, o tener un mismo sentir, tener humildad, ser humildes, sentir simpatía y compasión, todas esas cosas son necesarias si vamos a amarnos como familia. Todas esas cosas tienen que estar presentes. Ahora, yo creo que quizás algunos de ustedes están pensando algo como esto. Esto suena muy bien, suena de lo más lindo, pero ¿cómo yo me puedo obligar a sentir algo? Es una cosa escuchar un comando que nos manda a hacer algo, ¿verdad? Eso como que es más normal. Pero aquí estamos escuchando comandos que nos mandan a sentir algo. Quizás algunos, de hecho, están pensando, pastor, yo entiendo lo que estás diciendo y suena muy bien, pero mira, yo nunca he sido de las personas que tiene muchos sentimientos y emociones, así no soy yo. Yo nunca me he sentido cómodo en compartir cómo me siento o de estar llorando. Y puede haber muchas razones por las cuales las personas sean así, ¿verdad? Puede ser que te has criado en una casa donde no se demostraba mucho el amor y la afección y el cariño. O si fue demostrado, fue frío y seco y no fue tierno y sincero. O quizás siempre ha sido así y no sabes por qué. Mira, si estás viendo esto y piensas que esto es difícil o que vas a luchar con esto, hermano, hermana, escúchame decirte, yo también lucho con esto. Todos vamos a luchar con esto, todos. De hecho, es bueno que reconocemos desde ya que es imposible para nosotros obedecer estos comandos en nuestras propias fuerzas. No podemos. Y mientras más seguimos mirando a este texto, vamos a ver más y más nuestra necesidad de Cristo para obedecer estos comandos. En Juan 15, versículo 5, vemos que fuera de Cristo nada podemos hacer. Eso quiere decir que no podemos hacer nada con los motivos correctos y en adoración al Señor, a menos que el Señor mismo pone en nosotros el querer como el hacer, como vemos en Filipenses 2. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer, sea una persona que te consideras compasiva normalmente, naturalmente, quizás te sientes así, o quizás eres de las personas que piensas, mira, yo no soy emotivo, para mí es difícil demostrar compasión y tener muchas emociones. Seas que estés en un extremo, el otro, o estás en el medio, hay que reconocer que es imposible para nosotros obedecer esto de una forma que agrada a Dios en nuestras propias fuerzas.
Necesitamos que el Señor nos dé la gracia y la fortaleza para poder obedecer esto. No nos podemos obligar a sentir, hermanos. Vivir de esta forma solamente es posible por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Como un amigo mío una vez dijo, este texto nos empuja en una esquina. Y en esa esquina solamente tenemos una opción: clamar al Señor. Clamar al Señor y pedirle primeramente que nos perdone porque no hemos obedecido esto como Él nos llama a hacerlo. Y segundo, clamar al Señor para pedirle ayuda, para pedir que Él nos ayude por medio de su Espíritu a andar en esto, a obedecer esto. Y no tenemos que clamar a Dios una sola vez y ya, no, tenemos que clamar al Señor diariamente. Diariamente hay que pedirle ayuda para que Él nos haga crecer en esto. Siempre vamos a depender de Dios para poder obedecer estos comandos. Ahora, si alguno de ustedes, aún después de escucharme explicar que esto es imposible en nuestras propias fuerzas, que fuera de Cristo no podemos hacer esto ni ninguna otra cosa buena realmente, si aún así estás pensando, pastor, te escucho, pero simplemente yo pienso que yo no tengo que sentir algo para ser un buen cristiano. O quizás todavía estás pensando, pastor, te escucho, pero así yo no soy. Yo no fui creado así. No soy así y punto. Mira, hermano, hermana, si aún estás pensando y sintiéndote así, déjame recordarte que en este pasaje no hay ninguna excusa como para no obedecer estos comandos. Obedecer estos comandos es parte de lo que significa imitar a Cristo. Jesús mismo tenía simpatía. Él fue tierno. Él mostró compasión a las multitudes y les dio de comer. Él lloró cuando su amigo Lázaro falleció. Todos los días Él simpatiza con nosotros porque Él es nuestro gran sacerdote quien intercede por nosotros. Y aquí mismo en 1 de Pedro nos acuerda, hermanos, que somos llamados a imitar a Cristo. No solamente en su sufrimiento, pero también en cómo Él vivió y en cómo Él amó. Y claro, no vamos a poder hacer esto perfectamente este lado del cielo. Pero somos llamados a luchar por esto, a luchar por obedecer estos comandos. Esto es parte de lo que vemos en el versículo 11, que nos toca buscar la paz. Entonces, si te rehusas en tratar de obedecer esto, si te rehusas en pedirle ayuda al Señor y quieres persistir voluntariamente con un corazón endurecido, entonces tengo que decirte que me preocupo por su alma. Y puede ser que quizás no eres hermano o hermana en Cristo. Esto viene con el territorio de ser cristiano y ser un discípulo de Jesús. Como dijo mi amigo, este texto nos pone en una esquina y nos obliga a clamar al Señor, a reconocer nuestra necesidad de Dios, de Cristo nuestro Salvador. Y si te rehusas en clamar a Él y pedirle ayuda para que puedas obedecer esto, entonces lo que estás comunicando es que Él realmente no es Señor de tu vida. O que solamente es Señor sobre algunos aspectos de tu vida y de tu corazón, los que tú crees que Él debe ser. Entonces te quiero animar, hermano, que si estás sintiéndote así todavía, arrepiéntete y corre a donde el Señor. Esto es difícil. Esto puede ser algo bien extraño para muchos de ustedes. Pero como cristianos somos llamados a morir a nosotros mismos y a clamar al Señor para que nos ayude a vivir de una forma que es digna de nuestro llamamiento como sus hijos. Entonces mi oración es que estos comandos nos mueven a amarnos profundamente y que nos anime a servirnos con ansias los unos a los otros, no solamente por nuestro bien, ni tampoco solamente por el bien de la iglesia, pero también por el bien del testimonio de la iglesia y para la gloria de Cristo. Así que las personas saben que somos cristianos por nuestro amor los unos por los otros. Y cuando podemos hacer esto bien, con la ayuda del Señor,
Cristo es exaltado, hermanos. Y es exaltado de una forma que los demás lo pueden ver. Debemos anhelar eso. Y si crees que este comando es difícil en nuestra propia fuerza, pues el próximo se va a ver, wow. Vamos al segundo punto. Somos llamados a responder al mal con bendición. Somos llamados a responder al mal con bendición. No solamente somos llamados a vivir en paz con los que están dentro de la iglesia, pero también somos llamados a vivir en paz con los que están afuera de la iglesia. Y aún con las personas que quizás consideramos enemigos. Pedro escribe esto claramente en el capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Pedro, sin duda, él se acordó de la enseñanza de Jesús. Jesús enseñó en su sermón en el monte que debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos, aun los que nos persiguen. Vemos eso en Mateo capítulo 5, versículo 44. Ahora, vamos a acordarnos que aquí Pedro no solamente está animando a creyentes a vivir una vida o a vivir sus vidas de tal forma que los que están mirando quizás vean al Evangelio en nosotros, sino que también él está recordando a sus lectores que si obedecemos estos comandos, entonces podríamos disfrutar de una buena vida, podríamos disfrutar de buenos días y podremos amar a la vida. Si buscamos la paz y buscamos obedecer estas cosas, podemos beneficiarnos de estas bendiciones. Y para enseñar eso, Pedro, él cita Salmo 34, del 12 al 16. El contexto de ese salmo es que David, él está adorando al Señor, porque él sabe lo bueno y bondadoso que el Señor ha sido con él. Él le da gracias a Dios por haber contestado sus oraciones y por su protección. Y en ese salmo, David reconoce que los que temen a Jehová y los que se aferran a su palabra, no le van a hacer falta ninguna cosa buena. Y aquí Pedro, él sigue esa enseñanza. Cuando nosotros los creyentes tememos a Dios, podemos obedecerle aun cuando nos oponen. Cuando nosotros nos acordamos que el Señor es justo y que es santo y que un día cada persona va a rendir cuentas a Él, en ese momento somos libres para obedecerles y amar y servir a los demás. Y cuando alguien peca contra nosotros, cuando alguien nos denigran con sus palabras, aún así podemos obedecer al Señor y podemos responder con bendición. Podemos obedecer a Dios y hacer el bien a nuestros enemigos, porque sabemos que el Señor es bueno y justo y que un día todos rendirán cuentas. Y vean que el comando aquí no es simplemente no responder al mal con mal, sino responder al mal con bendición. O sea que somos llamados a bendecir a nuestros enemigos, hacer algo, tomar acción, orar por ellos, buscar su bien, aun cuando nos denigran. Yo leí una buena ilustración de esto. Había un hombre, él era cristiano, y un soldado del ejército, y todas las noches leía su Biblia y oraba al Señor. Y había un otro soldado ahí en el mismo espacio que él, y todas las noches se burlaba de él. Todas las noches lo miraba y tenía algo que decir. Y una noche estaba enojado o algo, no se sabe, y le tiró sus botas, que estaban sucias, llenas de fango. Pues mira, al otro día, en la mañana, cuando los soldados se supone que estén listos con sus botas limpias y pulidas, para así pasar examinación, ese soldado que tiró sus botas al cristiano, encontró sus botas limpias ahí al pie de su cama. Estaban limpias, estaban brillando para así pasar inspección. Ese cristiano lo sirvió y lo amó y lo bendijo. Él respondió al mal con bendición, con bien. Y supuestamente otros soldados alrededor de él
llegaron a los pies de Jesús porque vieron como constantemente Él respondía al mal con bien, como Él bendecía a las personas y les demostraban amor. Entonces, ¿cómo se ve eso para nosotros aquí en Nueva York? Bueno, puede ser que saques la basura de su vecino o cortas la grama a su vecino o te ofreces a ayudarlo a cargar algo pesado aún después que él lleva tiempo tratándolo mal a usted o hablando mal de usted. Hay tantas formas en que podemos obedecer esto, hermanos. Y no solamente se trata de lo que hacemos, también en cómo hablamos. Vemos en el versículos 10 y el 11 que nosotros, cuando hablen mal de nosotros, cuando escuchamos a personas que quizás están chismeando de nosotros y están regando rumores y mentiras, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a frenar nuestra lengua y no hablar mal. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a no decir engaños, no ser mentirosos. Cuando yo voy tarde porque no manejé mi tiempo bien, siempre soy tentado a mentir y tratar de dar otra razón por la cual llegué tarde. No quiero reconocer de que perdí el tiempo o que no manejé mi tiempo bien. Nunca quiero reconocer eso. Cuando yo me voy de mi casa tarde, si yo me encuentro con un poco de tráfico, ¿cuál es la tentación? La tentación es decir, llegué tarde porque había tráfico. Pero eso es una mentira. Eso no es porque yo llegué tarde porque no manejé mi tiempo bien y salí de mi casa tarde. Entonces debemos pedir al Señor que nos ayude a no mentir, a no engañar a los demás. Cada oportunidad que tenemos, debemos buscar la paz. Pablo, él enseñó esto en Romanos 12, versículo 8. Debemos estar en paz siempre que sea posible con todos los hombres. Y a veces no es posible estar en la paz con los demás. A veces hay personas que se rehúsan en extender perdón. Pero nosotros no podemos ser las personas que se quedan con rencor en nuestros corazones. Tenemos que hacer todo lo que podamos para honrar al Señor y amar a los demás. Y vean que Pedro, él escribe estos comandos de amar a los demás y de tomar acción después que él escribe los comandos que tienen que ver con nuestro corazón y nuestras mentes. ¿Por qué? Porque tiene que ser el Señor en nosotros primero. El Señor tiene que obrar en nuestro corazón. El Señor nos tiene que cambiar nuestras mentes y actitudes y nuestras emociones. Y cuando Dios obra en nosotros así, por medio de su Espíritu Santo, entonces es que nosotros podemos comenzar a vivir diferente y demostrar amor aun cuando hablan mal de nosotros, aun cuando nos hacen mal a nosotros. No podemos hacer esto, no podemos obedecer estos comandos a menos que nuestros motivos y corazones están en un buen lugar. Y la única forma en que nuestros motivos y corazones estén bien es si nos aferramos a Cristo. Y si diariamente pedimos al Señor que nos dé la gracia y fortaleza que necesitamos para obedecerle. Y hermanos, escuchen esto. El Señor nos dice aquí que si buscamos vivir de esta forma, que vamos a poder amar la vida y que vamos a poder disfrutar de buenos días. Eso nos lleva a nuestro último punto en esta mañana. Por último, vemos aquí que debemos recordar que obedecer al Señor en esto y bendecir a otros nos lleva a ser bendecidos. Debemos recordarnos que obedecer al Señor en esto y bendecir a otros nos lleva a ser bendecidos. Si tratamos a los demás bien y con amor, entonces en general no debemos esperar que nadie se oponga a nosotros ni que hable mal de nosotros. Eso como que parece que hace sentido, ¿verdad? Y en general eso es verdad. Si tratamos a la gente bien, pues nos tratan bien. Entonces eso quiere decir que si siempre respondemos al mal con bien y si siempre bendecimos al que nos hace mal y si siempre buscamos la paz, entonces nunca vamos a sufrir, nunca vamos a encontrar oposición. No, hermanos, esto no significa eso.
Nosotros vivimos en un mundo caído, lleno de personas caídas. Pero en adición a eso, el Señor nos dice en su palabra que Él usa el sufrimiento para purificarnos, para probar que nuestra fe es genuina y para causarnos a aferrarnos más a Él. Él usa el sufrimiento y la oposición para ayudarnos a crecer en perseverancia. De hecho, aquí mismo en este texto, Pedro nos dice una vez más que somos llamados a sufrir como Cristo sufrió. Lo vimos primeramente en el capítulo 2, versículo 21, pero también lo vemos aquí en el versículo 9. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para estos fueron llamados, para heredar una bendición. Eso fue la Nueva Versión Internacional. Pedro, él no está diciendo aquí de que somos llamados a recibir bendiciones futuras. Eso es cierto, pero eso no es lo que Él está diciendo aquí. Aquí lo que Él está diciendo es que nosotros somos llamados a bendecir a los demás, aun cuando nos hacen mal, aun cuando nos insultan. Somos llamados a vivir así. Somos llamados a responder así. Somos llamados a eso porque somos llamados a sufrir como Cristo también sufrió. Pedro aquí, él está enseñando lo mismo que Pablo enseñó a los creyentes en Listra, en Hechos capítulo 14, versículo 22. Él dijo ahí que es necesario pasar por muchas dificultades o tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pero mira lo lindo, hermanos. Aunque esto es parte de nuestro llamado, esto viene con el territorio. Aún así, el Señor promete bendecirnos en una forma especial cuando hagamos el bien, cuando buscamos la paz, aun cuando nos hacen mal a nosotros, aun en medio de la oposición y del sufrimiento. Es claro en el versículo 9 que nosotros nos toca heredar o recibir una bendición. Como vemos en el versículo 12, los ojos del Señor están sobre nosotros. Eso quiere decir que Él está atento a nosotros, que Él nos cuida, que Él está pendiente a cuando nosotros tenemos necesidad. Vemos ahí en el 12 que Él escucha nuestras oraciones y cuando clamamos a Él porque ya no podemos más, Él está cerquita a nosotros, hermanos, pendiente a nosotros, sus hijos. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo hoy aquí en este pasaje, en este punto es que podemos disfrutar de buenos días y gozar de días buenos y podemos amar la vida y experimentar el gozo aún en medio del sufrimiento, aún cuando estamos pasando por un mal rato, aún cuando las personas están hablando mal de nosotros. Aún así, hermanos, podemos amar la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Padre Celestial está atento a nosotros, que Él nos escucha nuestras oraciones y que nada ni nadie nos puede separar de su amor, nada nos puede sacar de su mano. Cuando nosotros respondemos al mal con bien, cuando nosotros buscamos la paz, cuando nosotros guardamos nuestros labios y vivimos de esta forma, podemos vivir y disfrutar la vida como Pablo y Silas. En Hechos, capítulo 16, versículos 24 y 25, ellos estaban en la prisión, encadenados, y sin embargo estaban orando y cantando himnos al Señor. Ellos lo contaban como un honor ser perseguidos por la causa de Cristo, estaban gozosos, para ellos la vida estaba bien, amaban la vida, porque sabían que su Padre estaba contento por su obediencia. Entonces, hermanos, para cerrar en esta mañana, yo quiero asegurar algo. Aquí Pedro no está enseñando que podemos ganar la bendición de Dios o incluso ganar nuestra salvación por medio de las obras. No estamos viendo aquí que la salvación es dependiente de nuestras obras. No, nuestra salvación es por la gracia solamente, por medio de la fe solamente, en Cristo solamente. Pero sí estamos viendo aquí que el Señor bendice a sus hijos en una forma especial. Cuando ellos buscan honrarlo y obedecerle
Y especialmente cuando buscamos hacerlo en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, aun cuando nos están haciendo mal. Estamos viendo aquí, hermanos, que podemos tener días buenos y que podemos decir genuinamente, esto sí que es vida. Aun cuando estamos en circunstancias difíciles, porque entendemos que el Señor está cerquita a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Él está ahí atento a nuestras oraciones. Ahora, no puedo terminar el sermón sin leer lo último, la última parte del versículo 12. En la última parte del versículo 12 leemos lo siguiente. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Todos somos pecadores, todos hacemos el mal. Yo no soy la excepción. Todos necesitamos un Salvador. Si deseamos vivir en unidad con nuestros hermanos, si queremos amar a nuestros hermanos como debemos hacerlo y sentir gozo aún en medio del sufrimiento y la persecución o aún cuando las personas hablen mal de nosotros, necesitamos correr a donde Jesús. Necesitamos correr a aquel que estaba unido perfectamente con el Padre. Necesitamos ir a aquel que amó a las personas perfectamente. Necesitamos ir a aquel que oró por los hombres que lo estaban crucificando. Él respondió al mal con bien, oró por ellos. Él es el único que vivió la vida perfectamente. Él es el único que no pecó. Entonces, en Él somos salvos. En Él podemos estar seguros que jamás el Señor nos quitará su rostro. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos seguros. Estamos bien. Si estás viendo esto y no conoces al Señor, no eres cristiano, te quiero animar a que te arrepientes de tu pecado y que pongas tu fe en Jesucristo. Cree el Evangelio. Cree que Cristo nació de una virgen, que vivió una vida perfecta, sin pecado, y que murió en la cruz por el pecado de todo aquel que pondrá su fe en Él. Y que al tercer día el Señor lo levantó de la tumba. Si crees ese mensaje, puedes ser salvado hoy. Puedes recibir el Espíritu Santo hoy. Y hoy día, no importa lo que estás pasando, no importa las circunstancias, porque como sabes que eres reconocido por el Señor y amado por el Señor, y como sabes que en Cristo ya estás seguro, hoy día podrás decir que esto sí es vida y que todo está bien, porque estás seguro en Cristo. Eso es lo único que vale eternamente. Oremos. Padre amado, gracias una vez más por tu palabra. Una vez más te pido, Señor, que uses a tu palabra para bendecir a tu pueblo, Señor. Y si se dijo algo que no se tenía que decir, que nos haga olvidar de ella, Señor. Y Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a obedecer estos comandos, porque nuestras propias fuerzas jamás podemos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.